salió. Yo sé que tiene el corazón y la mente dispuesta. El solo hecho de que sea un lunes y esté aquí, hermano, usted ya está cambiando su vida. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, Fis. Sabemos orar, sabemos adorar, pero mire cómo se llama el título: más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Busquen su Biblia, Salmo 119, versículo 103. 119, versículo 103. Más dulce que la miel. Más dulce que una hamburguesa, más dulce que una pizza, que una sopa de pata, más dulce que una sopa de chipilín, más dulce que todo eso. Léalo conmigo. Cuán dulces son a mi paladar tus. Pues vamos a leer. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo vamos a volver a leer porque está bonito. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulce que la miel, mis hermanos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender a hallarle el gusto a cuando el pastor Freddy, a cuando el pastor Daniel, a cuando su servidor predique. ¿Qué es lo que no le haya gusto el cristiano? A escuchar una predicación. ¿Qué pasa en los sermones o las predicaciones? No dormimos, leemos un capítulo. Usted nomás ve que se para el pastor y dice: híjole, le toca a este. Le toca a Freddy, le toca a Daniel, le toca a Ismael. Hoy vamos a aprender a hallarle gusto, a buscar por qué venimos aquí y escuchamos un sermón. Por eso dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Que vamos a explicar por qué una persona se para aquí, lee un texto, pone un tema y lo explica. ¿Por qué cree que lo hacemos? Vamos a la pregunta prioritaria. ¿Por qué cree que se para el pastor Freddy, menciona el versículo, menciona el tema, lo explica? ¿Por qué cree que el pastor Daniel escribe un sermón, se pone aquí, le pone su oratoria? ¿Por qué cree? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es de vital importancia que nosotros escuchemos sermones? ¿Verdad que sí? Ahora, para que usted me entienda lo que el salmista está diciendo, de que le es más rico las palabras que la miel, eso es como que yo le pongo una hamburguesa y usted quiere escucharme a mí. ¿Qué va a elegir? La hamburguesa. Yo daría prioridad. Es como que usted ve la hamburguesa y dice: este día, así quiero que vea los sermones. Que nomás venga el pastor y diga: qué rico va a estar ese tema. Voy a aprender, mira, ese tema con doble carne. Quiero que cambie la mentalidad de que usted solo viene a escuchar los sermones. Escucha los domingos, escucha el lunes y ahí se quedan. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de escuchar los sermones? Ahora que hemos leído el Salmo, vamos al correcto que amplía un poquito más lo que dice el Salmo. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Si usted no encuentra Nehemías, no se preocupe, ahí hay un índice y ahí lo va a encontrar. Y si no lo encuentra, tenemos la maravillosa pantalla, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Mira lo que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Mire, aprendamos a leer el texto lentamente. Porque lo leemos: Jehová mi pastor, nada me faltará. Vamos a leerlo lentamente. Disfrútelo, gócelo, así como la comida que le gusta. Y leían en el libro de la ley de Dios, que dice claramente, y ponían el sentido. Vea, vamos a volverlo a leer. Y leían en el libro de la ley de Dios, que dice, no, ¿cómo lo leían? Claramente.
O sea que si leían el versículo, lo entendían todos y ponían el qué. O sea que estaban, espérate, cállate, ponele atención a lo que está diciendo. O sea que cuando estaban leyendo el libro de la ley de Dios, el que lo estaba escuchando lo entendía, porque lo escuchaba claramente. Y segundo, ponía el sentido. O sea que el predicador prepara el sermón, pero si usted no le pone coco, si usted tiene otra motivación, si usted se burla o otras cosas, no le pone sentido. Y decía, y ponía el sentido de modo que entendiesen el qué, la lectura. ¿Usted entiende los sermones de los pastores que vienen aquí? ¿Entiende cuando el pastor Freddy, el pastor Daniel, su servidor, se para, lee un versículo y lo explica? ¿De dónde sacamos los versículos? De la Biblia, ¿verdad? Buscamos un libro, leemos el versículo y lo explicamos. Pero si usted no lo entiende, es como cuando viene el pastor y habla de la profecía y usted está más profecía detrás que para adelante. ¿Verdad? Todo tiene una explicación. Todo. Mira lo que dice, lo vamos a volver a leer. Léalo lento. Hoy quiero que se relaje. Hoy no es un estudio. Hoy es para que usted salga así. Qué rico el sermón. Lo entendí, lo voy a aplicar y cuando escuche un sermón lo voy a distribuir así. Mire, y leían despacio y leían en el libro de la ley de Dios. Comenzó la persona a leer el libro de la ley de Dios. Se paró y dijo, bueno, señores, vamos a leer este versículo. Y dice claramente, se le entendía y ponían el sentido. O sea que la animosidad de poner atención, ¿a quién le toca? El batallar con el sueño, ¿a quién le toca? El batallar con que cualquier cosa no te distraiga, ¿a quién le toca? Ahí viene la respuesta de que, ¿por qué ha venido usted aquí? Ha venido para orar, para adorar y para escuchar. Cuando usted escucha, aprende. Y cuando usted aprende, lo pone en práctica. No es lo mismo escuchar un sermón que usted se esté durmiendo a que usted escuche un sermón y esté en un hospital con un familiar suyo que se está muriendo. No es lo mismo. No es lo mismo ponerse unos audífonos y esperar en emergencias porque al suyo lo están entubando. No es lo mismo. No calca lo mismo la predicación. No es lo mismo que yo dé un sermón aquí y todos ustedes se duerman a que yo vaya a penales y dé el mismo sermón con todos con la Biblia, todos orando y todos preguntando. ¿Por qué creen que escuchan en los penales? ¿Por qué? No es lo mismo dar un sermón en un velorio. No es lo mismo pararse en un velorio con el muerto atrás, con el cuerpo bien frío, y ver al familiar y decirle, Cristo te va a dar fortaleza. No es lo mismo. Ahora le pregunto yo, demos gracias a Dios que usted está escuchando un sermón en paz y no en esas 4 anteriores que yo le acabo de decir. Pero va a llegar el momento en que usted lo va a escuchar en un hospital. Va a llegar un momento en que usted lo va a escuchar en el velorio de alguien, de un familiar suyo. Y allí sí le va a poner atención. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo estar enfermo, estar en su casa chillando, ponerse un sermón y escucharlo. Ahorita que usted dice, vengo a trabajar, vengo cansado, no es lo mismo. Veamos lo que dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo lo puedo explicar como las vocales, pero si usted no quiere aprender,
Por más que yo le busque aquí, por más que yo ponga la gran oratoria, por más que yo me combine con estos tres y hagamos al predicador extraordinario, si usted no viene aquí para escuchar y ponerlo en práctica, por más que yo ponga un sermón y haga el mejor sermón del mundo, si usted no tiene el corazón y la mente preparada como el siervo que acaba de decirlo, no va a pasar nada. Mira lo que dice. Vamos a traer la diferencia. Mira qué bonito. ¿Es lo mismo un sermón y una predicación? Porque, va a predicar el pastor Freddy. Lo trajo el sermón el pastor Freddy. ¿Conocemos nosotros qué es un sermón y qué es una predicación? Cuando usted escucha al pastor Daniel que me dice, mira, traje el sermón para predicar hoy. ¿Conoce usted esos dos conceptos? ¿Qué es un sermón? Un sermón es un mensaje bíblico, un sermón bíblico. El sermón se forma a través de esto. ¿Qué hicimos en la predicación? Mencionamos un versículo bíblico. O sea que el sermón se formula a través de la base que es la Biblia. Es un sermón, el término sermón lleva tema, texto y el desarrollo. No vamos a entrar en especificaciones. Pero si usted combina esas tres cosas, está perfecto. Volvamos al inicio. ¿Qué es lo que vimos? Un tema. ¿Cuál era el tema de este sermón? Exacto. ¿Cuál era el texto? Salmo 119, 103. ¿Qué decía el versículo? Tu palabra es más dulce que la miel. Y explicamos que la palabra de Dios es más dulce que la miel, que cualquier comida que me pongan. Y ahí ya va el desarrollo. Yo quiero que esto que vamos a hablar, cuando usted vea estos tres, no lo oiga solo por escuchar. Póngase, el pastor Freddy, pastor Daniel puso un tema. De ese tema sacó un versículo. De ese versículo lo explicó. Y después se enredó y no entendí nada. Entonces, mis hermanos, ¿qué es un sermón? Es prepararlo con un tema, un versículo y una explicación. Eso es un sermón. Por eso cuando usted escucha a los predicadores decir, preparé el sermón, ¿qué preparó? Un tema, un versículo y una explicación. Ahora cuando diga el pastor, me toca predicar. ¿Qué es predicar? Es proclamar y explicar la palabra de Dios. Para los inteligentes, es la oratoria que tenga el pastor. Se para aquí y lo explica. Esa es la predicación. Sermón desarrolla. Fácil. El sermón lo organiza. Predicación lo explica. Volvemos. Sermón lo desarrolla. Predicación lo explica. ¿Vamos entendiendo? Ahora cuando usted vaya a su iglesia y diga al pastor, tengo varios sermones, ¿qué es lo que va a entender usted? Puchica, este hombre ha escrito un cuaderno y 1000 de cuadernos con un tema, texto y una explicación. Ahora, vamos a lo bueno. ¿Cuáles son las características de un buen sermón? Váyase a YouTube, ponga predicaciones. Va a encontrar miles de predicaciones. Cómo vencer el enemigo, las bendiciones caen de abajo, el infierno es real, no te aflijas, los problemas salen adelante. Hay un montón de sermones. ¿Cómo usted puede identificar que un sermón es correcto con tanto que hay allá afuera? Todo mundo se para y puede llegar a explicar algo. ¿Cómo puede usted identificar que lo que este y este
Está bueno. Oíste, ay, el pastor Freddy dijo. No, hermano, examine todo lo que estos tres dicen. ¿Estará bueno lo que dicen? ¿Está bajo la Biblia lo que dicen? Miren las tres características. Un solo versículo y estamos explicando todo el tema. Y leían el libro de la ley de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que llevar un buen sermón? ¿Qué es lo que todo buen predicador, guiado bajo el Espíritu Santo, debe de hacer? ¿Se dará cuenta que a veces hay sermones en que no se menciona ni un versículo? ¿Fue eso sermón? Se dará cuenta que el hombre que se paró aquí vino a explicar, estuvo bonito, estuvo de superación, pero no mencionó ni tan siquiera un. Entonces, el fundamento de toda buena predicación que usted escuche debe de estar basada ¿en qué? Eso significa que si la predicación que este servidor o los otros dos están dando es bajo la Biblia, ¿usted qué debe de traer? Ahí está. Y la hay de varias versiones. Hay para chocos, grandota la letra. Hay para aquellos que tienen la vista chiquita. Hay grandes, medianas, chiquitas. Usted debe de venir preparadísimo para un sermón. ¿Qué es lo que no le debe de faltar a un estudiante en su carrera universitaria? Los libros. El maestro entra, explica, y usted dice, la página 7, ¿y si no llevo libros? Me acuerdo, hermanos, que yo me vine a dar así, mire, de boca. Cuando pasé de la transición de estudiar conceptos a explicar conceptos. Y me acuerdo que el anciano que notaba hebreos, anciano así, mire, y separatas, todo bonito, siempre lo he explicado. Yo iba con mi tablet, no, se paró y las diapositivas, no había diapositivas. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Vaya, cuídense. ¿Qué necesitaba yo? Leer la Biblia, escuchar y entender lo que él hacía. Pastor, ¿cómo puedo entender los sermones y la Biblia? El que tenga oídos para oír. Entonces el fundamento de un buen sermón es la palabra de Dios. Ahora, acuérdese, el sermón debe de tener un tema, porque si no, se puede hablar de 1000 cosas. Si no hay tema, no se especifica. Entonces, el tema nos lleva al texto y el texto nos da una aplicación para ponerlo en práctica. Ahora, el buen sermón está fundamentado en la escritura. Tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito de cada sermón que se da aquí? Que usted busque a Dios. Que usted aprenda y conozca más de Dios. Si yo pongo, póngame atención, si yo pongo el tema, la oración, ¿qué es lo que usted va a venir a aprender? De la, ¿verdad? Le voy a poner otro caso. Si yo pongo el tema, la fe, ¿de qué va a venir usted a aprender? De la fe. Si yo pongo superar la prueba por Cristo, ¿qué va a aprender usted? A superar la prueba por Cristo. Me está entendiendo que cuando usted viene a casa de oración, se sienta, se duerme, usted tiene que venir a aprender de lo que se está hablando aquí. Pongamos ejemplos que usted entiende. ¿Se acuerda del estudio bíblico del matrimonio, la soltería, el divorcio y el adulterio? ¿Qué aprendimos ahí? Del matrimonio, de la soltería, del divorcio y del adulterio. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta a Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Y cada sermón iba fundamentado ¿en qué?
Vámonos ya. Ya comprendió usted que el domingo que usted se siente y escuche a un predicador, usted va a identificar el tema, el versículo y si se le entiende al que está allí. Porque si usted no le entiende, puede caer en el error. Ahora, ¿la palabra de Dios cambia? Entonces no nos compliquemos la vida. ¿Cómo puedo identificar yo si es un buen predicador? Si explica la Biblia como es. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué dice el texto? Que Jehová es y que esté bien o no esté bien, nada me va. Pero si vengo yo y le digo que yo soy el buen pastor y que nada le va a faltar porque aquí él le va a solventar todo. ¿Cómo? Debe usted de aprender a identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pastor, tengo 40 años de cristianismo, 40 años en los cuales usted se ha dormido, hermano. Porque no hemos entendido que es un sermón. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios 14:40. Busque su Biblia, 14:40. ¿Qué es un sermón? Hay que leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, como lo vimos en Nehemías. Si yo entiendo que debo de escuchar, ver y sobre todo entender, los sermones me van a parecer más dulces que la miel. Mira lo que dice, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente, ¿y con qué? ¿Verdad? ¿Se imagina usted si hiciéramos un proyecto de vigilia en casa de oración de 6 a 12, solo predicación? Que leyéramos la Biblia y explicáramos. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Cómo? Sermón, termina este, voy yo, después aquel, y aquel termina, vuelve, así, así, así. Saldría alegre, mire lo que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Si yo estoy hablando de explicar qué es un sermón, yo no le voy a venir a hablar de profecía, porque estamos hablando del sermón, ¿verdad? Por eso es que nos dice el tema, hágase todo decente y con orden. Veamos otro versículo, Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Cómo es que hay que predicar? En orden, estructurado, que se nos entienda, que usted lo entienda. Si usted no entiende los sermones, le es necesario nacer de nuevo. Mira lo que dice Santiago 1:22. Deténgase ahí. ¿Qué decía Nehemías? Hoy va a salir usted con Nehemías en la mente. Decía, leían la palabra de la ley de Dios. La escuchaban, le ponían sentido y la entendían. Mire lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Ay, qué buen sermón se preparó el pastor de casa de oración. Habló de la fe, habló de cómo es la fe, de cómo practicarla. Pero en el momento de la prueba, no pude poner la fe en práctica. Qué bonito habló el pastor sobre el amor y el perdonar y cómo lo explicó y cómo habló del griego y cómo lo desarrolló y cómo puso ejemplo. Pero los que están sentados de aquí hasta el último de allá no lo entendieron. Por eso nos dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Nos está diciendo el escritor, miren señores,
Cuando se hace una predicación, es 50 y 50. El que la predica y el que la oye. El que la predica desarrolla el tema y el que la oye la pone en práctica. Por eso dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Te sentaste, sacaste la Biblia para que te vean y te fuiste, nada más. Pero ¿entendiste lo que estábamos explicando? Mira lo triste que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. Ah, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo conozco a Dios. Yo sí oro. ¿Me está entendiendo? Que no pierda la oportunidad de que cuando un predicador esté aquí, sus oídos deben de estar y su mente debe de captar, aunque el que esté parado aquí le caiga mal, el Señor lo puede utilizar para darle palabras a su vida. Y hay sermones, hermanos, que van dedicados a una persona que está sentada. Hay sermones que le ha dado el Señor a este y a este, que van dedicados para usted. Y usted, qué bonito predicó el pastor, ¿verdad? Me encantó. Hay sermones que el Señor nos da para hablarle a su corazón y a su mente. El que se engaña es usted. Yo preparo el sermón, lo desarrollo, trato la manera de buscar el tono, las manos, lo doy, me voy a mi casa, me duermo, pero el sermón era para usted. Pregunto, de lunes a domingo, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días son? 7. Cada día tiene 24 horas, ¿verdad? Pongamos en práctica. ¿Cuántos escuchan en los 7 días, 24 horas, un sermón? Un sermón. El de casa de oración. ¿Cuántos escuchan? 2 sermones. El de lunes de casa de oración y el domingo donde voy a la iglesia. ¿Cuántos escuchan? 3 sermones. Híjole, le voy a quedar mal, pastor. Se la debo. Yo con el de casa de oración es más que suficiente. Usted me queda impactado, fíjese. Ya con ese sermoncito que usted me da, me agarra para todo el año porque ya no estoy aquí. ¿Cuántos escuchan? 4 sermones. Se la voy a dejar la última. ¿Cuántos escuchan? 5 sermones. Vamos a hacer una pregunta de seguimiento. ¿Cuántos predicadores conoce usted que escucha? ¿Conoce un predicador? Sí, el pastor Freddy. ¿Conoce 2 predicadores que den sermones? Sí, el pastor Daniel. ¿Conoce 3 pastores? Sí, el pastor Ismael, el pastor Daniel, el pastor Freddy. ¿Conoce 4 predicadores que usted escuche? ¿Conoce usted 5 predicadores que usted escuche? Me entendió que la vida cristiana no la entendemos porque no escuchamos sermones. O sea, no la escuchamos. ¿Entiende usted de la fe? Porque no escucha los sermones de la fe. Demos una pregunta de seguimiento. De su trabajo, ida y venida, ¿cuánto tiempo hace? 45 minutos. La mayoría tiene esto, que son audífonos. La mayoría, hasta el más viejito, aprende. La mayoría de los buses está con audífonos. ¿Qué cree que van haciendo? Escuchando sermones. No se puede usted echar
de su casa para el trabajo un sermón? Mire, a veces los microbuses, todos los microbuses en los cuales usted se sube, ponen sermones. No se ha subido a un bus que está el sermón. Ay, están poniendo en la 45 el sermón del pastor Daniel. Y usted se lo echa completo, malatrabazón, y usted se queda, sí, tiene razón. Ay, mira qué bonito. Fíjate que escuché un sermón en el bus y me gustó y le puse atención. ¿Cómo no le va a poner atención si no llega a su casa? ¿Me entiende qué tiempo hay para escuchar la palabra de Dios? ¿Sabe que tenía un amigo en la universidad que me dice, te estoy escuchando los sermones? ¿Y sabes qué hago? Porque si te veo me duermo. ¿Qué haces? Enciendo la consola, juego FIFA y te pongo de fondo. Entonces, mientras estoy gritando el gol, te estoy a vos escuchándome. Y vos me bendecís el partido. Oye, imagínese. ¿Y cuántos sermones te echas? 4, 4. Sí, vos, el jovencito y el gritón. ¡Ale! Te echas todos esos sermones. Sí, a ver, explícame uno. Sí, hablate del sufrimiento bíblico. Ta. Ni usted que está aquí me explica el sermón que hizo en la vigilia. ¿Ya se le olvidó? ¿Ya se le olvidó de qué predicó No se le olvidó lo que dijo de la vida de él, pero sí se le olvidó el texto que puso. ¿Verdad? Y de ahí aprendí, hermanos, que cuando yo hacía las tareas de la universidad, ponía un sermón. Yo me acuerdo y me recordó, porque me mandó una alabanza a los voceros de Cristo. ¿Quiénes conocen los voceros de Cristo? Ya está viejo, hermano. Vamos más atrás. ¿Quiénes conocen al Dúo Esperanza? ¿Cuántos conocen a Stanislao Marino? Uy, hermano. Pues yo me acuerdo que cuando tenía 4 y 5 años, yo llegaba de mi casa, tenía la consola, la ponía, mis padres, mi madre hacía limpieza, ponían las alabanzas de los voceros de Cristo y ahí iba y ponían un sermón. Todos los días era así. ¿Cuántos sermones se me quedaron aquí? Ahorita que usted vive hasta los planes de renderos, puede poner un sermón. Se lo puede echar ahí. Que va en el carro con el caballero, póngase un sermón. Póngase, tiene que hallarle el gusto al sermón. Si usted no le halla el gusto al sermón, nunca va a disfrutar la vida cristiana. Yo me acuerdo que fin de semana yo estaba jugando y escuchando el sermón. Y esos sermones impactaron mi vida. ¿Por qué? Solo por escuchar. Hermano, si usted sale de su trabajo hace una hora solo sentado, escuche un sermón. Pongámoslo para aquellos que ya estamos viejos. No podemos dormir. Nos hacemos para acá, nos hacemos para allá, vamos para el baño. No queremos ver algo en la tele, no sabemos qué hacer. No va a orar. Porque si no escucha sermones, mucho menos va a orar. Póngase un sermón. Le prometo que el sermón va a ser más eficaz que la pastilla de dormir. Se lo prometo. Mire, y pastor, ¿dónde puede encontrar el contenido del sermón? Busca en YouTube Casa de Oración de Israel. Ahí va a ver a las 3 caretas texto y allá hay sermones. 6 años tenemos. ¿Cuántos sermones no hemos hecho? Póngase un sermón, mire. O póngalo en la tele. Pastor, póngalo suave porque somos gritones, pa. Póngalo suave. Le juro que nosotros somos más eficaces que la pastilla. Lo vamos a arrullar y va a dormir bien tranquilo. Pero escuchó el sermón. Haga de su vida diaria un sermón. Escuche los sermones, escuche. Yo quiero que se empape. Porque cuando hacemos estudios bíblicos aquí, ¿qué dice usted? Qué aburrido. Claro que dice aburrido porque no los entiende. Claro que cuando traemos un pastor que a usted no le gusta, se duerme. Porque no le haya gusto al sermón, porque ve al aburrido que está aquí. ¿Me entiende que el sermón sirve para todo?
El sermón sirve para cuando usted está afligido. Busque y ponga predicación del pastor Freddy López en la aflicción. ¿Le va a salir un sermón? Pastor Daniel Mengíbar, ¿cómo salir de las pruebas? Le va a salir un sermón. Y escúchelo. Hágase la meta de escuchar más de 5 sermones en el año. Hágase la meta. Hágase la meta de escuchar varios predicadores. Porque cuando aquel o su servidor o aquí el siervo venga a hablar de profecía, que muchos tambaleamos en la profecía, usted más o menos le va a entender. Hay sermones complicados, escúchelo. No lo entendí, escúchelo. El Espíritu Santo va a dar discernimiento para que usted lo entienda. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Ya vamos en la parte final. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ¿qué dice? La palabra de verdad. Mire lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Yo escuché en un sermón que el pastor Freddy habló de que yo debo de orar al Señor y Él va a hacer su voluntad. ¿Es eso cierto? ¿Sí o no? Sí, porque me puede dar algo. No, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. El pastor Daniel habló que él en su vida le han pasado muchas cosas, pero de todas esas el Señor lo ha sacado adelante. ¿Y qué puso de referencia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y puso a Josué, fuérzate y sé valiente. ¿Es eso cierto, sí o no? Entonces, eso significa que cuando usted, óigame bien, cuando usted escuche un sermón, ya sea en las 4 iglesias que nosotros nos congregamos, Templo de Dios, Gracia Celestial, Casa de Oración Luz de Israel, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, usted debe de sentarse, escuchar y meditar y entender. ¿Qué decía Nehemías? Lo leían, lo escuchaban, lo ponían en práctica. Hermanos, ¿y por qué debemos de escuchar los sermones? No basta con solo aceptar a Cristo y ya estuvo. Veamos por qué debemos de escuchar los sermones. Romanos 10, capítulo 17. Romanos 10, capítulo 17. Mire lo que dice. Todo el desarrollo de cómo entender un sermón, una predicación, empieza por él. Volvamos. Toda predicación que yo voy a escuchar tiene que empezar por él. A mí me fascina y les aplaudo a aquellos hermanos que se ha perdido lastimosamente, que cuando escuchan un sermón, y por ellos tengo miedo y me preparo más, que cuando escuchan un sermón, oiga, traen 3 cosas: una Biblia, una libreta o un cuaderno y un plumón. Téngale cuidado a esas personas. En el buen sentido, en el buen sentido. Porque han venido a aprender. Esas personas téngale cuidado, porque en una libreta puede que tengan una herejía mía. A esas téngale cuidado. El pastor Dundo dijo esto y esto no era así. Téngale cuidado. Se ha perdido eso. Si usted no se quiere dormir, traiga un cuaderno y escriba. No se va a dormir y le va a entender mejor. Traiga un cuadernito, ponga Pastor Ismael. ¿Cuál fue el tema? Más dulce que la miel. Estos fueron los textos. Y cuando usted tenga el tiempo, los lee. Y si usted dice, ay, a mí no me gusta escribir, hay un plumoncito. ¿Sabe qué se ha perdido también? Que hoy las Biblias están así.
Mánchela. No, pastor, agarre un plumón, no me la vayas toda. No, no. Desde el Génesis, ay, porque todo es importante. No. Se ha perdido que la persona leía la palabra de Dios, leía el Salmo 23. Y el cristiano, Jehová es mi pastor. ¿Y sabe qué hacía la persona? Lo subrayaba. Bueno, en penales lo hacen. Lo subrayaba, hacía una esquinita y ponía, Señor, sácame de esta. Y ponía la fecha. Présteme su Biblia. No la traje. Se ha perdido eso. ¿Saben lo que hacían los cristianos cuando tenían cáncer? Que en el hospital tenían a la par la Biblia. Todo lo puedo en Cristo. Subrayaban y ponían, Señor, sácame de esta. O le ponían, tu palabra es cierta. Saben que habían hermanos que estaba la Biblia, subrayaban el versículo que decía el pastor y ponían, Señor, que lo que está diciendo el pastor sea verdad. Hemos perdido eso. Hoy ni traemos la Biblia, hay que lo ando en el celular. Está bien, yo no voy a pelear con esto. Pero qué buenos hábitos eran esos, hermanos. Esos hábitos eran eficientes. Llámeme religioso, pero la Biblia que tengo en la casa está manchada. No se la traigo porque la tengo como reliquia y la puedo perder. Está manchada de todas las pruebas que he tenido. Ahí escrito, mire, Señor, soy pasmado. Este versículo dice que yo puedo salir adelante y este examen. Ahí tengo un versículo donde he puesto, Señor, soy re pasmado. Necesito salir del examen de teología que son 500 preguntas. Hoy que vuelvo a la Biblia, no hombre, Señor, me sacaste. Le invito. Pregunta de seguimiento. Y con esto ya vamos terminando. En su vida diaria, ¿cuántas Biblias tiene? ¿Tiene una Biblia? Levante su mano. Sí, si no, pues me preocupa. ¿Tiene 2 Biblias? 3 Biblias, 4 Biblias, 5 Biblias, almacenando polvo. ¿Sabe qué decía un predicador? Yo tengo una Biblia en cada área de mi vida. Yo fui de metido a preguntar, ¿verdad? ¿Es aplicativo o es simbólico, pastor? Y me explicó él que en su casa tiene su Biblia. En la iglesia que él predica, tiene su Biblia. En el bolsón que él cargue, a donde sea que cargue, ahí va la Biblia. En el locker del trabajo, donde él hace, cuando él abre el locker, ahí está una Biblia. Pastor, ¿es un amuleto la Biblia? No. Pero cuando yo veo ese hermoso libro, me recuerdo todas las bendiciones y promesas y misericordias que Dios me tiene. Le invito con amor y con gracia y con esperanza que si usted anda una cartera, un bolsón, si usted va para su trabajo y para aquellos que van a la universidad, les tengo una noticia, son pasmados. Lleve en su bolsón una Biblia. Llévelo. Llévelo. ¿Sabe que me partió ver ahora que estaban almacenando un lugar, estamos limpiando? ¿Quiénes han visto los libritos del Gedeón? ¿Sabe dónde los encontré? En un bote de la basura. Pero si la persona estuviera enferma, ¿usted cree que esto estaría ahí? Yo lo recogí y lo ando en mi bolsón. Le pregunto, ¿su Biblia dónde está? Porque si ahorita está ganando polvo, cuando venga la prueba, usted la va a amar. Cuando usted esté chillando, esa Biblia pequeña, usted la va a abrazar más que a todos nosotros juntos. ¿Nunca ha abrazado usted la Biblia?
Y le ha dicho, Señor, que lo que está ahí adentro se cumpla en mi vida. Finalmente, si yo amo la Biblia, comprendo los sermones. Si yo leo la Biblia y subrayo los versículos, voy a entender más aún lo que se dice en los sermones. Teníamos mucho, pero el tiempo se nos ha ido. Volvamos al inicio. Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, cuando usted escuche el sermón, no lo escuche solo por escuchar. Póngale coco. Póngale coco cuando aquel hable del amor, de la fe, de la fidelidad. Póngale coco cuando aquel hable de ciertos aspectos que debemos de mejorar en la vida. Porque puede ser que un lunes el sermón que se esté predicando aquí sea para usted. Este sermón es para que usted vaya a su casa y se eche más de un sermón. Mira, qué bonito mis audífonos. Pues esos audífonos, escuche sermones. Y si no le gustan estos tres, habrá un predicador que Dios pondrá en su vida. En YouTube hay miles y miles de sermones. Buenos, por cierto. Está el pastor David Rodríguez. Hay varios doctores de Galo Beltrán. Toby Jr., pastor Casamal Guapa. ¿Cómo se llama la Gracia Celestial? Alex Torres. Ese señor me encanta. Yo lo escucho. Entro de Meque, aquí está. Es el de lentes. Buenísimo. Yo lo escucho, lo pongo, ¿ves? Y ahí está. Me meto ahí. Un montón de sermones en la iglesia. Hay un montón del tabernáculo. Hay un montón de sermones para que usted esté perdiendo el tiempo y no conozca a Jesús. Finalmente, Mateo 7:24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Hay un consejo de casa de oración que dice, sea prudente. ¿Y cómo puedo comenzar siendo prudente? Escuchando los sermones. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y para el cristiano, la roca, ¿quién es? Exacto. Una predicación no solo se debe de escuchar, sino que se debe de poner el corazón y la mente. No solo comunica la verdad de Dios, sino que transforma nuestras vidas y nos conduce a entender más a Dios. El éxito de la predicación es que usted la escuche varias veces. El éxito del sermón es que usted me lo haya entendido. Y yo le pregunto, ¿entendió o no entendió? Que el sermón se debe de tener un tema, un versículo y una explicación. Ahora, mis hermanos, tiene el contenido de sermones para escucharlo en su vida y que a cualquier situación Jesús es la solución. El que tenga oídos para oír, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Hoy, Señor, generalmente hemos aprendido qué es una predicación, qué es un sermón. Hemos aprendido que debemos de volver a lo básico. Debemos de subrayar la Biblia. Debemos de escribir las peticiones. Debemos de escuchar los sermones. No por la persona que sea, sino por la palabra que tú vas a poner en la persona. Pastor, ¿qué debo de hacer ahora como tarea? Escuchar sermones. Cuando usted vaya para su trabajo y vaya en el bus, escuche un sermón. Cuando usted salga de su trabajo y las cosas no hayan salido bien, escuche un sermón. Cuando la enfermedad llegue a su vida, escuche un sermón. Cuando la vida no salgan bien las cosas, escuche un sermón.
Cuando saque notas bajas o mi proceso académico no salga bien, escucho un sermón. Porque en los sermones está el Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. Hoy, mis hermanos, abra el corazón y la mente. Los buenos sermones no son aquellos que da el mejor predicador. Los buenos sermones son aquellos que usted pone en práctica. Hoy le invito que escuche más sermones, que se empape de la palabra de Dios. Y cantamos: sendas Dios hará, sendas donde no las hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiarás, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, mas su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Padre Celestial, despídenos en tu paz. Señor, gracias porque hoy hemos hecho lo de Nehemías 8:8. Hemos leído tu palabra, le hemos puesto el sentido, de modo que hemos entendido lo que hemos leído. Señor, que escuchemos más sermones, que compartamos más sermones y pongamos en práctica los sermones que escuchamos. Llévanos con bien a casa, danos fuerza en la aflicción. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.